Hola, continuamos con las lecturas de autores locales. En el día de hoy les traigo Justo Arroyo, Vida que Olvida, una historia que a propósito de la separación de Colombia y Panamá nos narra la historia de Pedro Regalado, un colombiano bogotano que viene a Colón con su esposa Antonia buscando mejores oportunidades, porque es joven, porque está acabado de recibir título como abogado y encuentra en Colón la oportunidad de hacer juntos una vida en donde también haya menos discriminación para Antonia, que es una negra cartagenera. Y cuando llega resulta que se encuentra con la época en donde Panamá quiere hacerse independiente de Colombia y Pedro Regalado va a vivir toda su vida, 50 años, desde los 20 que llega aquí a Panamá, renegando de la decisión de la separación porque para él eso es un error inconcebible. Y la historia nos va a ir llevando a través del nacimiento de sus hijas, de conflictos, de hechos importantes en la historia de Colón, y nos va a narrar todas esas costumbres, incluso se habla de la tradición del Cristo Negro de Portobelo y muchos otros detalles que nos acercan a la cultura local y que nos hacen conocer más de Panamá. Entonces, les voy a regalar este fragmento para que si se quieren animar a leerlo, lo puedan hacer. Fue muy difícil elegir fragmento porque de verdad que el libro tiene mucha historia y está escrito de una forma exquisita, así que este fue el que encontré más atractivo para leer, que fuese corto y que les pudiese regalar en este video. Dice, en 1885 la ciudad de Colón, en el lado atlántico del Istmo, era un manojo de casas que se proyectaba desde la estación del ferrocarril, construido por los norteamericanos cuando la seguridad en Panamá era tan mala que habían tenido que contratar a un pistolero llamado Ron Ronels, quien fusilando a diestro y siniestro impuso orden. En la avenida, una trocha llamada del Frente por estar frente al mar, se alineaban oficinas y negocios. Las casas, con excepción de la estación del tren, eran de madera y con el incendio atribuido a Prestán, algunos caseros empezaron a sentar bases de concreto pero conservando la estructura de tablas, porque los lotes los alquilaba la compañía del ferrocarril y nadie tenía asegurada la renovación de su contrato. La madera y el apiñamiento garantizaban incendios periódicos en lo que se dio en llamar la maldición de Prestán. Los colonenses adoptaron al efecto el ave fénix como escudo de su ciudad. Las cantinas eran unos huecos en las plantas bajas, con 2 o 3 mesas que solo se usaban para cerrar transacciones con prostitutas. Los regulares prefiriendo las barras un pie sobre el riel. Había 4 o 5 vacinillas para escupir, pero por lo general los gargajos iban a dar a la calle, en donde se mezclaban con las corrientes de orines y materia fecal, todo misericordiosamente renovado por las constantes lluvias. Las riñas eran frecuentes, los abaleados y acuchillados debiendo procurarse por ellos mismos porque no se sabía cuándo habría un médico disponible. Los curanderos llenaban el vacío cociendo y compartiendo con sus pacientes una botella de ron. Los restaurantes también eran de pie, con platos de cartón que se llenaban de carnes conocidas y otras por conocer, la grasa nivelando sabores. Los sastres rara vez cosían ropa nueva porque el clima, con su agobiante calor, propiciaba la desnudez. Su labor primordial era la de remendar, porque el que tenía algo de dinero y cerebro agarraba el tren para Panamá o el barco para Cartagena. Pedro Regalado había puesto su letrero de abogado en la avenida del Frente, y apenas se instaló, partidarios de Pedro Prestán le solicitaron ayudarlo en su defensa, porque nadie quería relacionarse con el subversivo. Pedro Regalado aceptó, pero inmediatamente se dio cuenta de que su labor iba a ser un mero trámite, porque el destino de Prestán ya estaba decidido. Con la condena, se dedicó a poner en orden las cosas de Prestán. Su testamento, sobre todo, fue un documento desgarrador en que Prestán solicitaba le dieran el corazón a su esposa, lo que se cumplió. A raíz de su actuación en el juicio de Prestán, a Pedro Regalado le empezaron a llegar los casos típicos de la ciudad, riñas, demandas y divorcios que él procuraba arreglar mediante entendimientos amistosos y una comisión. Su despacho era una mesa con 2 sillas, detrás de él, en un clavo, había fijado su diploma de Bogotá y en un estante sus libros, puestos allí para impresionar, porque a sus 20 años el joven abogado no proyectaba mucha confianza. Pedro, Regalado y Antonia vivían arriba de la oficina, en un cuarto al que habían sacado sala, comedor y dormitorio. Caminar por el cuarto era imposible y Pedro Regalado había adoptado la costumbre de comer en la cama, para irritación de Antonia. Sus primeros vecinos fueron una pareja joven como ellos y por lo delgado de las divisiones,
Era imposible ignorar sus olores y sonidos, ya fuera a la comida o al amor. Lo único agradable de la casa era el balcón, que unía todos los cuartos, y desde donde observaban el mar y la lluvia. Más que el calor, más que el sudor y la permanente viscosidad del cuerpo, más que las nubes de mosquitos y la pestilencia de la ciudad, a Pedro Regalado le impresionaba la lluvia. Unos aguaceros que podían extenderse durante días, desbordando calles y aceras para colarse en las casas y dañar los muebles. Una lluvia de truenos y relámpagos que aumentaba la temperatura y embrutecía a la gente, propiciando la indolencia general. En su nativa Bogotá, la lluvia fría calaba los huesos, pero avivaba el cerebro. Pero todo el que llegaba a Colón parecía estrellarse contra este muro de humedad de cuyo contacto salía idiotizado, pensando solamente en con quién acostarse o con qué embrutecerse. Pedro Regalado había llegado a Colón huyendo de la violencia en general y de la intolerancia en particular. Con relación a la primera, había muy poco que pudiera hacer, más que mantenerse al margen, ya que consideraba las guerras civiles el colmo de la estupidez, la mayor traición a su ídolo, Simón Bolívar. Estas luchas fratricidas que lo único que habían logrado era la división de Sudamérica y su dependencia de las grandes potencias. En cuanto a lo segundo, él, bogotano de ojos azules y cabello rubio, casado con una negra de la costa colombiana, estaba dispuesto a lo que fuera con tal de que se respetara, porque desde que vio a Antonia con su piel de seda y cuerpo esbelto, elegante aún en medio de trabajos indignos, tomó la decisión de casarse con ella. Antonia, por su parte, no estaba para relajos, mucho menos con uno de esos blanquitos capitalinos que solo buscaban a las negras para pasar el rato. Pero esta bella mujer que Pedro Regalado veía realizando oficios denigrantes en una casa vecina, despertó en él la necesidad de protegerla. Y venciendo las aprehensiones de Antonia, se casaron. Cuando bajaron del barco en medio de un aguacero universal, cuando sintieron el calor subirles por las piernas y el sexo, cuando la piel les empezó a picar y tuvieron que cruzar la calle en planchones que no aguantaban su peso, sino que hundían sus zapatos en orines y excremento, Pedro Regalado supo que tendría que llamar a toda su voluntad para no tomar el primer barco de vuelta. Lo único bueno de la lluvia era su complicidad al hacer el amor. Él y Antonia habían hecho el amor en el frío de Bogotá y en el calor de Cartagena, y tenía que reconocer que había algo mágico en el aporreo de tanta agua sobre el techo, mientras los cuerpos utilizaban el sudor para su única buena causa. La obligatoriedad hacia los interiores, la condena a la cama que forzaba la lluvia, propiciaba la justificación a la existencia de este olvidado rincón de un departamento que ya había intentado separarse de Colombia y que muchos bogotanos, en su desprecio por lo costeño, gustosos habrían vendido al mejor postor. Y ahí sigue la historia, ahí apenas estamos en la página 17. Viene muchísimo que el relato está lleno de estos amores, de imágenes sugerentes que nos atrapan con esta voz particular del autor Justo Arroyo, que también es ganador del premio Ricardo Miró. Así que es una lectura que vale la pena en estos días patrios, se las recomiendo, y si tienen más recomendados déjenlos en los comentarios porque andamos explorando la literatura local. Un abrazo y nos vemos en otro video. Bye.